Hola, ¿qué tal amigos de Beyond the Game, de Más Allá del Juego? Un gusto poder estar aquí con ustedes una vez más en lo que viene siendo un episodio igual bastante especial. Tengo de invitada aquí a alguien referente del deporte, no solamente en Estados Unidos, pero en Latinoamérica, en todo el periodismo. Una persona que, bueno, trabaja tan solamente en ESPN y no solamente en ESPN Estados Unidos, en ESPN Latinoamérica, ha cubierto eventos como mundiales de femeninos, Super Bowls, finales de NBA, CONCACAF, y bueno, entrevistado a personajes, a deportistas que yo creo que les puede sonar el nombre un poco como entre Roger Federer, Javier Hernández, Lewis Hamilton. Entonces, para que se den un poquito de idea de la calidad de invitada que tenemos aquí el día de hoy, Katia Castorena. Katia, muchísimas gracias por estar aquí conmigo y con todos nosotros, con el canal. No, muchas gracias por la invitación, un gusto poder estar con ustedes y bueno, poder compartir un poco de lo que ha sido esta experiencia, como bien resumías, muy agradecida de las oportunidades y lo que he podido conseguir hasta ahora en mi carrera, estar presente en esos grandes eventos que siempre es por lo que estamos trabajando y con lo que soñamos desde un inicio. Ahorita me comentabas antes de que empezáramos las grabaciones, que bueno, vives en Los Ángeles, ahorita esa es tu base. Tú creciste y naciste en Tijuana, ¿no? Nací en San Diego y crecí ahí en la zona fronteriza. Ahora sí que siempre digo que es algo muy peculiar el tema de estar entre los dos países, las dos ciudades, que las culturas se mezclan y el poder ir de un lado a otro, de aquí, de allá, que siempre es esa parte de decir, soy de aquí y de allá, crecí en Tijuana y por supuesto que Tijuana, mis amigos, mi familia son muy especiales para mí y es algo que siempre llevo conmigo y la influencia también pues de esta parte de estar en Estados Unidos y tener también la oportunidad de compartir o combinar estos dos mundos. ¿Cómo fue? Eso la verdad me gusta mucho las personas que tienen esa oportunidad de crecer y de vivir pues prácticamente en dos países. ¿Cómo fue para ti en lo personal y bueno, tu círculo más cercano, tu familia y amigos, pues crecer desde tu niñez, tu adolescencia, pues hasta por supuesto llegar a la universidad, que sé que fuiste a USC, pues crecer en dos mundos, en dos países? Sí, es algo muy interesante y algo que siempre comparto con orgullo porque al final creo que me ha forjado para ser la persona que soy, para tener las oportunidades que he conseguido hoy en día. Y es el literalmente buscar aprovechar, ¿no? Lo que nos ofrecen esos dos mundos, las oportunidades de ver ambas culturas, de siempre estar apegada evidentemente a la cultura mexicana con mi familia, como crecí en la escuela y también a la vez tener la parte de la cultura americana que para nosotros en el día a día en Tijuana siempre era vamos al otro lado. Nosotros cuando decimos el otro lado es ir a San Diego. Incluso a mí obviamente ya no me tocó de esa manera, pero mi mamá cuenta anécdotas de que en aquella época, cuando ellos eran jóvenes, ni siquiera había el nivel de seguridad que hay hoy en día en la frontera, sino que podían literal ir de un lado a otro pasando una caseta y a veces si decías que eras ciudadano americano, no te pedían nada o no tenías que enseñar nada, imagínate que así fuera hoy en día y que era algo tan común como ir al súper y traer leche porque los productos eran distintos y que a veces mi abuela decía, ay, quiero leche, pero de la de Estados Unidos, y era ir al súper a comprar ciertos productos en San Diego y regresar. Entonces esta idea de que casi casi es la misma ciudad o era la misma ciudad o así se sentía, por eso creo que es algo muy peculiar, ¿no? De la cultura de estas ciudades fronterizas que te permite ver ambos lados. Como dices, tenías esa flexibilidad y sobre todo, bueno, tus papás antes de decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a ir por la leche o vamos a ir a comprar nuestro mandado, lo que sea. A ti en lo personal, creciendo durante tu niñez, durante tu adolescencia, ¿qué te gustaba más hacer en qué país? No sé, decías, a ver, quiero estar en Tijuana para comer, pero quiero estar acá en San Diego para el fin de semana, ir con mis amigos, o qué es lo que te gustaba hacer en cada país.
Sí, pues digo, siempre las actividades del día a día de la escuela en Tijuana y si tenía clases de fútbol, de baile, de lo que fuera, eso siempre era en Tijuana y compartiendo con mis amigos. Pero sí era mucho del fin de semana, estar en San Diego, poder ir de compras, ir a comer, ir de paseo, esa parte del paseo familiar los fines de semana lo disfrutaba mucho. Es algo que recuerdo de siempre tener esas actividades o, por ejemplo, campamentos de verano. Eso era especial para mí en la niñez, que ya fuera en un community college o alguna universidad, algún campamento que organizaban en San Diego. Para mí era muy divertido esos veranos, estar en estos campamentos en los que me inscribía mi mamá, que además eran campamentos deportivos donde aprovechando las instalaciones de las universidades o el campus de estos community college, pues nos ponían a hacer cualquier cantidad de deportes y actividades. Entonces eso era, me acuerdo, muy divertido y algo que siempre me gustaba y esperaba cada verano. Haciendo aquí el research tuyo, estaba viendo una entrevista que te hicieron y bueno, comentaron que a ti te empezó a gustar los deportes porque tu papá jugaba fútbol, ¿no? ¿Es correcto? Pero Sí, sí es. siempre para ti fue el fútbol o fueron los deportes en general o qué deporte te gustaba más creciendo. Sí, los deportes en general, mi papá es aficionado de todos los deportes, entonces en mi casa así crecimos, que estaba prendida la televisión con cualquier cantidad de partidos y él sí jugaba, de hecho, y mi papá jugaba básquetbol primero, porque creciendo en Tijuana él siempre jugó básquetbol. Volvemos a lo mismo, la influencia de estar junto a Estados Unidos, los deportes americanos, entonces en Tijuana mucho béisbol, mucho básquetbol, y en aquella época él dice que incluso el fútbol ni siquiera era tan fuerte. Después, por el trabajo de mi abuelo, ellos se mudan a la Ciudad de México y que cuando llega a la primaria en la Ciudad de México, creo que era sexto de primaria, y que él pregunta, ¿dónde está el equipo de básquet? ¿Cuál es el equipo de básquet de la escuela? Y los niños se reían como que No básquetbol, ¿qué es existe. eso? O sea, no existía. Y era, aquí se juega fútbol y párale de contar, solamente fútbol. Y por eso mi papá empezó a jugar fútbol y de hecho como portero, porque no había equipo de básquetbol. Pero en general, digo, sí, todos los deportes, él, mis tíos, bueno, hasta mi abuela era muy aficionada al fútbol y compartía eso con ellos. Entonces, sí, los deportes en general y el poder estar viendo o a veces yendo en persona a los estadios, ya sea en San Diego con los Padres, los Chargers cuando aún estaban en San Diego, el fútbol, ver cómo fue evolucionando, porque incluso Claro. ya estando allí, me tocó poco a poco y ver el nacimiento de Xolos, por ejemplo. Eso fue algo especial para la ciudad y un equipo que pudo establecerse porque había habido otros intentos en el pasado de que equipos de fútbol se quedaran hasta que ya una franquicia de Liga MX, bueno, ver desde el proceso, el ascenso y ya estar en primera división, ganar el campeonato, eso ya también ayudó mucho a que se estableciera el fútbol, y ya siendo adolescente el poder ver y vivir eso fue especial. Y para ti creciendo, ¿cuál dirías que era como tu deporte favorito, ya sea de jugar, de practicar, de ver? Y también en cuanto a fútbol, cuando no existía Xolos, ¿a qué equipo apoyaban? Sí, pues cuando, bueno, de practicar, como después yo empecé a jugar fútbol ya en la primaria, pues me gustaba practicar el fútbol, verlo también, evidentemente es el deporte del que más me volví fan, porque yo me ponía a ver los partidos europeos, me despertaba en las madrugadas casi casi, porque horario de Tijuana los fines de semana a 5 o 6 de la mañana, dependiendo qué hora era el partido, y estar siempre al pendiente de lo que estaba pasando, y más que estaba yo jugando y lo podías o intentaba según trasladarlo, ¿no? Según lo que estaba pasando y aprender de lo que podías estar viendo en los partidos. Verlo también el fútbol americano siempre me gustó muchísimo, algo que compartía con mi papá. Me acuerdo desde niña que todos los años hacíamos reuniones con otras familias, amigos de mis papás, para ver el Super Bowl. Entonces siempre era saber que íbamos a estar en esas reuniones año con año, y así es como yo me fui metiendo cada vez más desde niña, que íbamos a esas reuniones, que le preguntaba a mi papá, ¿y qué es esto? Y él me explicaba cómo era el juego y poder entender, después llevarnos en algún momento al estadio a ver a los Chargers. Entonces creo que esos son los dos deportes que más disfrutaba de estar viendo
del fútbol y el fútbol americano y además, bueno, practicándolo también en el caso del fútbol. Ahora vas creciendo y después, por lo que yo vi, vas primero a San Diego Southwestern College y después a USC, correcto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí para ese entonces, bueno, me lo dices, tu familia era súper, le encantaba los deportes, le encantaba el fútbol americano, el básquetbol, etcétera. Pero ya creciendo, tú empezaste como a pensar, oye, ¿sabes qué? Me gustaría como dedicarme a algo relacionado a los deportes, o realmente cuando fuiste, por ejemplo, a San Diego Southwestern, no tenías como contemplado estudiar comunicación o periodismo o algo. No, sabes que tenía contemplado estudiar comunicación, eso sí, desde que estaba en la prepa lo tenía claro por el tema de que me llamaba mucho la atención todo lo que era la producción, el crear las historias, la televisión. Hubo un momento que hasta llegué a pensar si me gustaría mejor el cine, también por eso la idea de poder estudiar en Los Ángeles era algo que quería y que había o me había propuesto como una meta porque me llamaba toda esa parte del storytelling, entonces eso me gustaba mucho y sí definí que quería la carrera de comunicación porque englobaba los medios de comunicación y esta manera de poder contar las historias. Curiosamente, no había pensado en que podía tener una carrera en deporte porque no sé si no lo había visto o no lo había experimentado hasta que llegué a USC por primera vez vi lo que era una plataforma de tener ya fuera en televisión o en cualquier otro medio, esa plataforma de cobertura de los deportes, medios deportivos y lo que eso implicaba. Y fue en ese momento que algo hizo clic de decir, ay, wow, esa posibilidad de juntar dos cosas que siempre me han gustado, porque obvio la parte de los deportes siempre era a modo de aficionado, de esa pasión como fan, que creo que pues todos comenzamos así y ver que ahí era una ventana de oportunidad de dos cosas que se unían y dije, oh, wow, creo que ese es mi camino y aquí está la posibilidad de tener una carrera en los medios deportivos. Y ahí fue cuando en UC, si mal no lo digo, es cuando empiezas a hacer como, pues, tus prácticas o empiezas a trabajar para la estación o el canal de la universidad, ¿no? Sí, correcto. Es ahí donde cuando empiezo a hacer prácticas y estar en el canal de televisión de estudiantes y que tenía que escoger un área de si eran deportes, noticias, el clima, espectáculos, y yo dije, no, deportes. Y ahí fue cuando, bueno, nos enseñaron el proceso desde tener que ir a sacar una de las cámaras o los kits de grabación que tenían para los estudiantes y que me asignaran un partido de alguno de los deportes colegiales que me iba a tocar cubrir ese fin de semana, el proceso de cómo hacer el archivo de los documentos y todos los videos que se iban generando, preparar el noticiero de cada día, el segmento de deportes, hacer las historias, el research, lo que fuera. Entonces fue hasta que ya estuve ahí y pude ver cómo era todo el proceso, cómo funcionaba. La primera vez que me mandaron a un partido de básquetbol en Galen Center a cubrir un partido de USC y que tenía toda la asignación desde ir por la cámara, el lugar en la duela donde te ibas a sentar, estar grabando el partido para tener los highlights y después ir a las conferencias, porque claro, lo hacíamos todos solitos. Después poder hacer entrevistas, armar lo que iba a ser el paquete que iba a salir en el noticiero. Entonces ahora sí que vivir todo el proceso, poder hacer todos los roles, hasta grabar tu mismo stand-up y que hasta la fecha luego lo tenemos que hacer, pero era literal de principio a fin hacer todo el proceso. Fue ahí donde me encantó y dije, wow, estar del otro lado, tener este acceso, porque yo iba a los partidos en la sección de estudiantes como aficionada a vivirlo, lo que era esa parte, y ahora estar del otro lado, poder estar ahí en la duela, cercano a la acción y después escuchar las reacciones, hacer las entrevistas y poder capturar todo lo que había pasado en un paquete que iba a salir al aire y escuchar tu voz narrando lo que había sido la experiencia, enviar a sonidos, el stand-up, ya ver todo el proceso y el resultado final, sin duda sientes ese orgullo y más de decir, wow, esto es lo que me encanta y qué mejor, ¿no? Que si era algo que disfrutaba como aficionada, pues hoy poderlo también transmitir contando estas historias. Ahí de todo lo que mencionas me surgen dos preguntas. La primera,
cuando dices que obviamente uno va empezando y que todavía hasta la fecha lo haces trabajando para ESPN Internacional, Estados Unidos, Latinoamérica, que uno tiene que pues poner su tripié y grabarse a sí mismo, tienes que editar después en Adobe o en CapCut ahora, todo eso. Cuando tú tenías que hacer todo eso, a ti tú decías, oye, ¿sabes qué? Es mucho trabajo, como que yo nada más quiero hablar, o igual tú lo veías como de otra forma de decir, ¿sabes qué? Pues tal vez esto no es necesariamente lo que tengo que hacer, pero estoy dispuesta a hacerlo porque así voy a aprender y me va a ayudar en un futuro. La otra es, obviamente, hoy en día el mundo se ha globalizado muchísimo, para bien, yo pienso, y, y bueno, pero aún así hoy en día pues es un poco complicado ver a tantas mujeres en esta industria, ¿verdad? Cuando tú estás en la universidad, ¿eso no te causó un poco te motivó, te dio como incertidumbre de decir, oye, ¿sabes qué? Tal vez no hay tantas mujeres como hay de hombres, o no sé si ya para ese entonces en UC había muchísimas mujeres empezando pues ese rol, más o menos como tú lo hiciste. Sí, había dos o tres, algunas otras compañeras que estaban allí también buscando esa oportunidad o iniciando ese camino. Aún no había tantas, ¿no? Y hasta la fecha, incluso en el mundo profesional, por más que seamos más mujeres o vemos más mujeres, pues aún seguimos siendo en cuanto a esos números minoría en el mundo del deporte. Y nunca lo vi como una desventaja, al contrario, yo decía, ay, wow, pues al contrario, es una ventana de oportunidad porque si a mí me gusta y hay la posibilidad, pues ¿por qué no, no? Yo nunca pensé, ay, soy mujer y o sea, sentirme menos por esa razón. Creo que la única vez que lo llegué a notar esa diferencia fue que me tocó ir a un torneo que estaban haciendo en aquel entonces Staples Center, antes que le cambiaran ahora el Crypto.com Cierto. Arena, pero era un torneo de la conferencia, entonces era un básquetbol colegial, pero lo habían trasladado la sede a Los Ángeles y por supuesto a Staples Center para que fuera más gente, más espectáculo, en fin, allí tener además otras universidades. Y nos tocó ir, por supuesto, a estar cubriendo el torneo y en la parte de prensa, cuando era la hora de comer y que ponen todo el catering, por supuesto, para los medios y toda la prensa, y me acuerdo que entré y me iba a servir de comer y estaban todas las mesas y volteo y no había ni una mujer en ninguna de las mesas y yo era la única. Entonces fue la primera vez que creo que lo sentí y vi la diferencia y era como esa sensación cuando estás, yo creo, en la escuela de en la cafetería de la escuela, vas con tu charolita así de que ¿y dónde me voy a sentar y a qué mesa me dirijo? Fue un poquito la primera vez creo que sentí no sé, no lo sé si lo diría como incomodidad o el nervio, o simplemente la realización de voltear a un lado y a otro y decir, wow, o sea, no hay ninguna otra mujer, sino que todo eran hombres, pero igual pues yo agarré mi comida y me senté ahí a comer con mis compañeros y ya está, ¿no? Entonces nunca lo vi como que fuera a ser una desventaja o sentirme menos al respecto, sino pensar, bueno, pues esto es lo que me gusta, esto es lo que yo quiero hacer y si voy a trabajar y me voy a preparar para ello, pues ¿por qué no lo puedo hacer yo también, no? Y la otra parte, en la primera pregunta que decías, pues mismo caso de entender que era parte del proceso, parte del aprendizaje, me emocionaba ver todos, ahora sí que todas las partes que daban ese resultado final y no me molestaba el decir, bueno, pues si tengo yo que agarrar la cámara y grabar y si tengo que editar, de hecho editar me gusta, es bastante tedioso, laborioso porque toma Sí, su tiempo, entonces sí, a bastante. veces es como que hasta la fecha si me toca hacer algo es prepararme mentalmente de que, ok, tengo que editar, pero una vez que lo estoy haciendo me encanta porque es allí donde empiezas a ver el resultado final del trabajo que estabas haciendo y poder armar justo tu visión, ¿no? Porque siempre tienes esa visión en tu cabeza de lo que quieres plasmar, lo que quieres transmitir y lo que vas a contar y entonces es justo en edición cuando ya ves la magia de cómo lo que habías imaginado y lo que tenías en mente se ve plasmado y es lo que va a ver la gente. Entonces pues no, es como parte del proceso que sabía que tienes que aprender y que
agradezco porque creo que el saber hoy en día todas esas partes te da más herramientas y te da un look distinto a cuando estás buscando una nota, estás haciendo una historia, estás grabando algo y como tú sabes esa otra parte, entonces sabes qué pedir, sabes cómo comunicarlo con los compañeros. Creo que a la hora de tener que producir una historia, el tener ese background te ayuda a poder desarrollar un mejor producto. Y bueno, ya una vez que, como me comentas, terminas en UC y todo, y regresas a Tijuana a Síntesis TV, ¿verdad? Sí. ¿Por qué la decisión de regresar a Tijuana? ¿O es algo que, no sé, lo meditaste mucho o tú pensabas seguir en California? ¿Por qué esa decisión de regresar? Sí, sabes que se terminó presentando así la oportunidad. Cuando me gradué y era una época complicada después de que había habido esa crisis económica en Estados Unidos. Lo intenté de estar buscando trabajo, no había tantas oportunidades más en los medios o no como reportera, porque sabía que eso es lo que quería hacer y curiosamente tuve una entrevista cuando estaba en ese proceso de buscar trabajo con ESPN, pero era un puesto de asistente de producción en Connecticut, que en ese momento, obvio, pues si me hubiera tenido que mudar a Connecticut, lo hubiera hecho. Y parte del proceso de entrevistas, de ir pasando los filtros, me tocó hablar con una persona que no sé quién era, pero le agradezco porque esa persona me decía, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Y le dije, yo quiero ser reportera. Y me dice, mira, te voy a ser muy, muy honesta. De hecho, era una mujer. Eh, no quiere decir que no haya personas que hayan iniciado en este camino y después den ese salto, pero por lo regular vas creciendo de asistente de producción a supervisor de highlights, en fin, vas haciendo como tu camino o tu experiencia en el lado de producción. Y después puede ser más complicado o no vas adquiriendo experiencia para tu demo en el área que realmente quieres. Entonces me dijo, considéralo porque después evidentemente no quieren personas que, no sé, a lo mejor terminen frustrados o que no estén contentos con ese camino y le agradezco como el consejo que me dio en ese momento porque me hizo reflexionar y dije, sí es cierto, pues obviamente dices, sí es bien el sueño, claro que quiero trabajar ahí, como que te vas con la finta, pero entonces ese consejo que me dio, esa plática que tuvimos, me hizo reflexionar que dije, claro, pues el chiste es que empiece a adquirir experiencia profesional haciendo exactamente lo que quiero hacer, porque si no, después me van a pedir un demo y no lo voy a tener. Y así Claro. fue como buscando esas otras oportunidades, se dio esta parte de que estaban buscando en el departamento de deportes, en Síntesis TV, a una persona, entonces fui a hacer el casting. Y así, dadas las circunstancias, cuando andaba en esa búsqueda después de la universidad de cuál iba a ser mi siguiente paso, decidí por ese tema, por el hecho de que ya estaba justo el fútbol en Tijuana con Xolos, que dije creo que puede ser una buena oportunidad, la zona geográfica que además de que es mi casa, es lo que conozco, ahí está mi familia, tenemos los equipos que están en San Diego, Los Ángeles no está lejos, ahora también lo que se está generando en Tijuana, que pensé que podía ser una buena zona para empezar, ¿no? mi camino y empezar a desarrollarme y al final pues creo que sí fue una buena decisión o no sé si no me hubiera decantado por ir a Tijuana, a lo mejor hubiera encontrado eventualmente en alguna otra parte de Estados Unidos alguna oportunidad y quién sabe qué hubiera pasado, pero pues así fue y heme aquí, entonces creo que no estuvo tan mal. Yo creo que acertaste un poquito nada más. Te, Un va, te, vas poquito. a, te vas a Síntesis, ¿ahí cuánto tiempo estás? Estuve en Síntesis 3 años. Y me Sí, dices que ahí era ya cuando Xolos estaba pues sí, ya estaba 2000 en fue cuando, Tijuana. es que yo empecé justo, sí, porque fue justo cuando Cholos encima gana el campeonato, ese año 2012 era así, 2012, sí, porque es 2012. cuando justo Cholos termina ganando el campeonato, entonces encima me tocó empezar a cubrir
ese primer torneo con Síntesis y desde la jornada 1 hasta la final, literal. Contra Toluca en Toluca, y me acuerdo de uno de mis jugadores favoritos. Yo era muy chico, pero me acuerdo de mis jugadores favoritos, Duvier Riascos, la culebra. Riasco, o sea, aparte del gol que hace esa bicicleta y cómo se queda mano a mano con el portero, o es con Talavera. No, icónico, sí, no, ese gol fue icónico. Riasco, sí, jugadorazo, fue fundamental para ese campeonato de Xolos. Entonces te toca cubrir ese campeonato hasta que son campeones. Sí, justamente ese. Y después Literal, yo iba iniciando y me tocó ese torneo. O sea, como dicen, agarrar al toro por los cuernos, literalmente, te soltaron al ruedo. Me soltaron al ruedo porque me acuerdo que la primera vez que tuve que hacer una zona mixta en un partido de Xolos y tenía ese nervio porque, digo, te intimidas, ¿no? Vas empezando, claro. Llegas a la zona mixta, no sabes bien cómo funciona, empiezan a salir los jugadores y te dicen, pues ahí háblale, y el que quiera hablar y el que se detenga a dar algunas reacciones. Entonces sí, el sentir esas mariposas en el estómago de que, ¿cómo le hago? Y fue Fidel Martínez, nunca se me va a olvidar esa primera entrevista, y Fidel Martínez también súper joven, acaba de llegar al equipo, entonces como que sentí que con el novato podía empezar Fidel, y sí se paró en la zona mixta. Y bueno, ya después vas aprendiendo y adquiriendo esa experiencia, ¿no? Pero siempre me acuerdo de esos nervios iniciales de lo que fue esa primera. Oye, y hasta la fecha, bueno, igual supongo que cuando es un evento nuevo o algo así, de que, por ejemplo, tu primera zona mixta, la primera vez que, no sé, entrevistaste un one-on-one con algún deportista o en una mesa de debate, supongo que fueron experiencias en las cuales, pues sí, tal vez pueden ser un poco intimidantes, pero son de las que más aprendes, ¿no? Sin duda, y creo que y hasta la fecha, previo a que inicie una transmisión, a que ya vas a salir en vivo con todo y que lo has hecho muchas veces, que sabes cómo hacerlo, que te has preparado, creo que como dicen muchos artistas, actores que siguen sintiendo previo ya a salir al escenario cuando es una obra de teatro, que si no estás sintiendo ese cosquilleo es que, no sé, ya no lo estás disfrutando, o cada persona es diferente, pero siento siempre esa adrenalina y ese cosquilleo antes de entrar al aire, ¿no? Todavía hace 10 días, un par de semanas que me tocaba el broadcast de la final del fútbol americano colegial, pues es una final, estás en la emoción del partido y ya va a empezar la transmisión y claro que sientes ahí un poquito de los nervios y luego ya que empieza, pues ya, ¿no? Tienes la experiencia de hacerlo, pero todavía el tener esa adrenalina es especial. Después de ahí, como me lo comentas, das un paso, lo que yo considero grande, a ESPN, pero te vas a Ciudad de México, ¿no? Que bueno, supongo que fue un salto gigante, y más porque la Ciudad de México, pues todo lo que conlleva, ¿no? Es un monstruo, pues obviamente ahí ESPN a nivel Latinoamérica es muy, muy grande. ¿Cómo fue ese salto? ¿Cómo fueron esos primeros días, meses y bueno, esa adaptación a ESPN México? Sí, ya la primera oportunidad de irme tiempo completo, porque empecé a colaborar con ESPN como corresponsal todavía estando en Tijuana y trabajando en Síntesis, y ya cuando me ofrecen irme tiempo completo a la Ciudad de México, digo, obviamente es lo que yo había estado buscando en ese crecimiento, poder dar un siguiente paso, pero claro que ya fue un contraste y una situación dinámica completamente distinta a lo que yo venía haciendo en Tijuana, ¿no? Desde la cobertura y la atención que hay hacia los equipos que están en la Ciudad de México, cómo se hacen las cosas en el canal, sí tener ya las primeras oportunidades de estar en esos programas, como decías, de debate, por ejemplo, y la primera vez que ya me tocó estar en uno de esos programas en la mesa, hasta eso vas adquiriendo después las herramientas y el callo, pero al principio creo que me quedaba bastante callada, de repente estás escuchando y tienes que ir aprendiendo cómo meterte, cómo dar un comentario, qué decir, cómo desarrollar, porque es completamente distinto a lo mejor cuando nada más estás haciendo un reporte y estás haciendo un enlace, a estar ahí en la mesa de debate, es algo completamente diferente. Entonces sí me acuerdo que creo que el primer programa que tuve así fue Toque Inicial, que ya no existe ese programa, pero al principio como que
me intimidaba un poco porque pues ellos empezaban a hablar o decir muchos comentarios y primero yo nada más como que escuchaba y decías, ¿cuándo interrumpo? ¿Cuándo meto mi cuchara? ¿Qué digo yo? Entonces eso, digo, es parte del crecimiento, ¿no? Y de las cosas que me dio la Ciudad de México ya estando ahí, el tener otras oportunidades, que se abrían otras puertas y poder desarrollar otras cosas en mi carrera, como participar en estos programas, tener otro tipo de coberturas, poder viajar internacionalmente, en fin. Oye, y por ejemplo, yo sé que Tijuana es una ciudad muy, muy grande, Los Ángeles, San Diego, toda esa área, ni se diga, pero ¿cómo fue para ti ya no tanto en lo profesional, sino en lo personal cuando te mudaste a Ciudad de México? Sí fue muy distinto, porque con todo y que a ver, había vivido lejos de mi casa cuando me fui a la universidad o un semestre que me fui de intercambio, pero ahora sí era completamente distinto, ya como un adulto profesional que rentas tu departamento y tienes ya las obligaciones y el trabajo y estás en otra ciudad completamente diferente. Creo que, digo, personalmente sí fue difícil porque claro que hay días que te sientes muy solo, encima estos horarios locos que tenemos en Sí. el medio deportivo donde, digo, no porque no hubiera hecho amistades, pero a veces era difícil coincidir porque típico que tienen el trabajo de oficina, entre semana, y que si los fines de semana planeaban algo, pues yo los fines de semana era cuando estaba en los partidos, y que si estaba en Puebla, en Toluca o Pachuca, donde fuera que me mandaban, y luego era difícil coincidir. Algunos domingos, rara vez que luego me tocaba descansar los domingos, era cuando más me pegaba. No sé si por el hecho de siempre esta idea del domingo familiar, compartirlo con mis papás, con mi hermana, como con mis tíos, poder hacer actividades, y las veces que luego me tocaba descansar en Ciudad de México, y si por algo, no sé, no había plan con algunos amigos, con compañeros, con mi mejor amiga que era mi roommate en ese entonces, eh, bueno, sí tengo familiares en la Ciudad de México, pero no sé, no era lo mismo. Y ahí era cuando me pegaba a veces que te sientes solo y de repente sí estás en tu depa y volteas de que, ¿Qué voy a hacer? Okay. sí, Estoy solo, ¿qué ¿qué hago? hago? Ahora qué, voy al súper o voy al cine Sí, o qué se hace en esa exacto, ciudad. te da el sentimiento un poquito. Empiezas a extrañar de que dices, aquí no están los tacos de la esquina de mi casa o las tostadas o algo, que aquí que hay, no hay nada bueno, no sé, está como, te Sí, sientes un poco exacto, solo. lo más básico que a lo mejor luego no pensabas y que empiezas a extrañar porque no lo tienes. Oye, y ahí en ESPN, como comentas, pues obviamente empiezas a tener una mayor apertura, mayor acceso a diferentes eventos y así. En tu parecer, ¿cuál dirías que fue como el primer evento o el primer partido o la primera entrevista que dijiste, wow, esto ha valido la pena? Entonces, como que sí dijiste, ¿en dónde estoy parada? Sí, por ejemplo, siempre me acuerdo mucho que el ejemplo de la primera entrevista que hice con Lewis Hamilton, y más que Lewis Hamilton estaba en ese momento en los cuernos de la luna, y es cuando la Fórmula Uno había regresado a México, y era la emoción alrededor de que el Gran Premio se iba a correr otra vez en México, toda la gente muy emocionada, los pilotos haciendo todos los eventos, y que a través de una de las marcas se dio la posibilidad de hacer esa entrevista con Lewis Hamilton. Entonces sí es uno de esos momentos en que justo te da el nervio, la emoción y todo junto, y que ya tienes tus preguntas preparadas, y pues viendo lo que representa la figura internacional, como te digo, es cuando estaba siendo multicampeón del mundo, y tener esa posibilidad sin duda fue muy especial. Otra fue la entrevista con Chicharito en ese entonces, que él estaba jugando en Alemania con el Bayer Leverkusen, haciendo una pretemporada y bueno, mitad de temporada, porque era esta fecha justo en enero, previo a que empezara la segunda parte de la temporada, que hicieron esta gira en Estados Unidos y en Orlando. Y Chicharito no estaba hablando con los medios mexicanos porque había habido ahí roces por comentarios que se habían dicho en alguno de los programas. Entonces Chicharito se había alejado un poco de la prensa mexicana, y creo que tenía un año sin dar entrevistas.
o un año sin dar entrevista en particular con ESPN, y entonces fue como el reto de que lo estuvimos siguiendo 2 semanas a todo el equipo, y la incertidumbre de saber si iba al final querer sentarse a hablar y dar la entrevista o no, y sí terminó haciéndolo. Y me acuerdo que por supuesto tuvo gran repercusión lo que dijo en los programas en México, más para ESPN, porque te digo, había habido este distanciamiento con la prensa mexicana, y entonces fue ese momento en el que vuelve a dar entrevistas en ese momento en Orlando. Entonces, pues también son esos momentos donde dices, qué padre, todo ha valido la pena y el esfuerzo, y esos momentos que siempre recuerdas. Ahorita diste con un punto clave que, bueno, pues es ahora sí que hablar con este tipo de deportistas mundiales, esa es la realidad, sobre todo pues como en su momento lo hizo Javier, Lewis Hamilton, y sería que dije, como lo mencionaste, estaba en su prime, en su peak. Esos momentos que has tenido acceso a ellos, ¿cómo, en tu experiencia, cómo es tratar con estos personajes? Porque bueno, pues se puede entender por todo lo mediático que son, lo que viven, pues no sé, pueden tener una personalidad un poco distinta o realmente los conoces y se tratan como una persona más. ¿Cómo es todo este detrás de cámaras de poder tratar con este tipo de figuras tan grandes a nivel mundial? Sí, por ejemplo, Lewis Hamilton y en general los pilotos de Fórmula Uno. Creo que la Fórmula Uno en general es un deporte y un evento que es completamente distinto a todos los otros que nos toca cubrir. Y cuando están tan saturados de tanto evento, tanta actividad, tienen mucha gente a su alrededor, son extremadamente profesionales, pero es muy de llegas, son obviamente muy atentos, educados, te sientas, pum, 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 y te están contando así de que 4 minutos, 5 minutos, pero cronómetro en mano, y tienen una agenda impresionante al minuto, porque son muchos compromisos con los patrocinadores, con las marcas, con los medios, en fin. Entonces, no te dan ni siquiera mucho tiempo más que decir hola, adiós, sentarte, hacer las preguntas, entonces ya no puedes ni siquiera pensarlo demasiado. Y Claro. por ejemplo, en el otro caso, con Javier, como pudimos estar allí varios días, bueno, creo que fueron casi 10 días o una semana, no sé, que estuvimos siguiendo al equipo, sus partidos de pretemporada, estar en los entrenamientos, que al menos había un poco de más interacción, que te van ubicando, y tienes esa posibilidad, pues no sé, de decir, ah, Javier, mucho gusto. Éxito, ¿no? De ver el éxito como mexicano que has podido tener, porque por ejemplo a mí, obviamente como yo había iniciado hace no tanto, él ya estaba en Europa, entonces nunca me había tocado ni con la selección mexicana tener alguna otra interacción, entonces al menos pues ya de poderle expresar esa parte del orgullo como un atleta mexicano de lo que ha logrado presentarte, y ya, ¿no? O sea, pero al menos como fue una cobertura un poco más extensa, la posibilidad de intercambiar un poco de más frases o más comentarios que en un setting de una entrevista donde tienes literal 5 minutos, hola, bye, y se acabó. Sí, o sea, es un script, como dices, los de Fórmula 1 tienen toda su agenda súper llena y es como de una cosa tras otra y vámonos. Que con otros deportistas pues tienes esa facilidad o bueno, tienes esa flexibilidad de que se pueden abrir un poco más. Que digo, aquí corrígeme o dime qué es lo que piensas, que yo creo que cuando tú generas como esa confianza, no solamente con un deporte, sino con una persona, se puede entablar una conversación o una entrevista de una mejor manera, ¿no? Si los hace sentir cómodos, que no sea tan formal, no lo sé. Sí, totalmente, porque cuando tienes un poco más de tiempo, incluso dentro de una misma entrevista, pero que tienes un poco más de tiempo, sentar conversación, romper el hielo un poquito, generar esa confianza, claro, te da una entrevista totalmente diferente, el al menos sí establecer esa conexión, y que se pueda dar una charla mucho más amena. Ahora, después de haber entrevistado a estos personajes que has tenido oportunidad, ¿hay alguno que esté en tu lista, en tu bucket list de cualquier deporte que digas,
a esta deportista o a este deportista, me encantaría entrevistarlo, un one-on-one que te dijeran, a ver, Katia Castorena, ármame tu top 3, ¿con cuáles te gustaría? De cualquier deporte, femenino, masculino, lo que sea, colegial, lo que tú quieras. Mi número uno siempre va a ser Cristiano Ronaldo. Siempre he sido mega aficionada, obviamente, y desde que era adolescente y jugaba y he sido muy fan toda su carrera. Entonces, así mi número uno sería y será siempre Cristiano Ronaldo. Mi dos, tristemente, y con todo y que sí le pude hacer preguntas, no en un one-on-one, pero que también otra de las personas que siempre admiré fue Kobe Bryant, Uy, que obviamente me hubiera encantado tener esa posibilidad de un one-on-one y una entrevista más extensa en alguno de esos chacaleos o scrums, como les decimos nosotros. Me tocó hacerle en un par de ocasiones una pregunta, pero nunca así ya de tener la posibilidad, ¿no? De esa plática, de sentarme así más extensa. claro. Eh, Digo, creo que por justo de que por trascendencia, por el atleta que es siguiendo con la NBA, al no tener la posibilidad de hablar con Kobe, digo, obviamente LeBron James, que mismo caso me ha tocado aquí en Los Ángeles estar en conferencias, hacerle preguntas, verlo, pero tener esa posibilidad ya de una charla de mayor tiempo, el sentarte en ese one-on-one creo que sería algo increíble porque me parece, es un deportista que viéndolo aquí de cerca en Los Ángeles, eh, he podido ver cómo se cuida, cómo tiene su rutina, su disciplina, la mentalidad, y creo que eso es admirable y entiendes por qué son estos fuera de serie de lo que llegan a lograr. Es la verdad que espectacular. Y creo que la otra sería Serena Williams. También creo que de estas figuras de élite espectaculares, poder charlar con Serena también estaría ahí en mi top 3. Ahorita mencionaste algo muy importante y es ¿cómo lo puedo decir? Y es algo que tienen en común los cuatro deportistas que mencionaste, Cristiano, Kobe en su momento, LeBron y Serena. De esos cuatro deportistas, los cuatro, si algo se les caracteriza, es su mentalidad y que trabajan muy fuerte. Tú y bueno, nosotros que afortunadamente estamos en el medio y que los, como dices, los puedes ver de cerca, puedes ver cómo se concentran, cómo tienen esta mentalidad. ¿Qué más podrías describir a la gente que no puede ver el más allá de qué tanto se cuidan, las horas extra que ponen, o por qué es que son tan exitosos con esa mentalidad, que no es coincidencia, es lo que a veces mucha gente piensa? Claro, no es para nada coincidencia, es un trabajo muy fuerte, una disciplina increíble de otro nivel para mantenerse tanto físicamente a la altura de lo que su deporte les está exigiendo, incluso aunque pasen los años, el poder seguir rindiendo. Y sí, lo que más me impacta es esa mentalidad de no rendirse, de querer ganar, de hacer lo que se tiene que hacer. Y ellos saben que ese es su deporte, a eso se deben, eso es su profesión, a lo que se dedican, y que cuando tienen esa pasión y esa ambición tan grande dentro de ellos, de querer no nada más dedicarse a eso, sino dejar un legado, el romper récords, el poder llegar a ser los mejores en su respectiva disciplina, implica un trabajo aún extra. Y entonces el poder ver, digo, también es impresionante el bajarlos un poquito del pedestal, y creo que eso es impresionante cuando estás cerca y tenemos la posibilidad de ver cerca, que también te das cuenta que son humanos, ¿no? Cuando ya Sí, los tal ves cual. ahí y que dices, wow, este es LeBron James, pero no deja de ser obviamente una persona normal, entre comillas, y que está allí comiendo, está allí con su familia. Entonces a veces como que poder ver esa parte de ellos como humanos
es especial en este trabajo, pero sí le describiría así a la gente que no es casualidad sin duda el que llegan a ser los atletas y las figuras que son y a tener lo que tienen, sino es porque es ese trabajo que nadie ve cuando es antes de un partido, después de un partido, con su preparador físico, con su nutriólogo, tener una dieta especial y son tantos sacrificios a lo largo de la vida. Si uno, cuando hace las resoluciones de año nuevo, lo dirá la gente, que no se pueden cumplir de que, ay, es que quería ir al gimnasio, ya no fui, ay, Que es que bajar dije de que iba a peso. comer mejor y bajar de peso, ya no lo hice. Imagínense por tantos años estos atletas que es la decisión diaria que aunque te duela, aunque te sientas mal, aunque estés cansado, tienes que ir y estar un cierto número de horas entrenando, estirando, preparando tu cuerpo, dejando de elegir muchas otras cosas que quisieras comer, beber, porque sabes que es parte de lo que quieres lograr. Si uno habla del sacrificio a veces de estar lejos de la familia, de mudarte a otras ciudades, imagínate ellos también que viven viajando, que viven con estos calendarios interminables de partidos que se deben a la gente, que tienen compromisos, o sea, es un sacrificio tan fuerte y que si llegan a estar en ese nivel es porque están dispuestos a hacer todo eso y lo hacen, ¿no? Viendo todo esto, esos sacrificios que hacen y bueno, como dices, al final de cuentas son humanos, entonces como que se les da más valor porque como que los bajas del pedestal y dices, obvio, pues somos la misma raza, somos humanos, solamente que ellos ponen como ese extra, ¿no? Pero bueno, ya diciendo todo esto de esas personas y de todos estos atletas, superatletas, alguna vez me gustaría que me contaras alguna anécdota que hayas tenido igual detrás de cámaras, tal vez no necesariamente que haya salido al aire con, no sé, con compañeros ya sea de prensa o con algún atleta que vino y, no sé, le hizo una broma, se cayó o algo, o sea, tratando de humanizar un poquito más ese aspecto, alguna anécdota, no sé, en Juegos Olímpicos, alguna anécdota. Uy, buena pregunta. ¿Qué anécdotas? ¿Qué anécdotas se me puede venir a la mente? Ah, bueno, nada más ahorita porque no sé si porque, bueno, es reciente de que me tocó estar en Las Vegas para el partido amistoso que tuvo el Inter Miami contra el América. Ujú. Entonces, pues también ver esta otra parte de los atletas, incluso Checo Pérez que estaba ahí porque es fan del América, pero también que quería que él y sus hijos conocieran a Messi, entonces ver como ese efecto Messi de cómo Sí, como los otros atletas que también son exitosos en su campo, o como en este caso Checo Pérez, que también es esa figura, y el verlo ahí con sus hijos, con sus amigos y familiares, del lado de fanático, queriendo conocer a Messi y compartir con Messi, entonces, bueno, ahí también ves ese otro lado, ¿no? Oye, y para ese partido Messi salió, no supongo que no salió a conferencia de prensa, ¿o sí? No, No. no, y Ahí no, encima lo tienen muy cuidado. Me sorprendió que jugó 60 minutos, porque primero yo pensé que iba a jugar nada, primero pensé que iba a jugar, no sé, un poco hacia el final del partido. Terminaron siendo titulares los principales jugadores del Inter Miami fueron titulares, salió Mascherano como con un 11 estelar y dije, bueno, seguro van a jugar 45 minutos y no, cuando volvieron a alinear en el segundo tiempo dije, ay, wow, entonces fue bueno, digo, para uno y para los aficionados también, que lo claro. pudieron ver más de 60 minutos después. No hubo atención a medios, nadie del equipo habló porque iban a viajar inmediatamente después del partido de regreso a Miami, pero al menos fue verlo 60 minutos y que hasta gol metió. Verlo siempre, verlo un poco, y que se enganchó con la afición, ¿no? Que dio mucho Sí, de qué aparte. hablar. Que yo creo que la verdad Messi, después de todo lo que ha habido en los últimos años entre Argentina, México, hablando futbolísticamente, yo creo que no estamos dentro de sus países favoritos, ¿verdad? De Latinoamérica.
Es que ya sabes cómo puede llegar a ser la afición y la porra, y entonces estando allí empiezan a decir cualquier cosa y a gritar de todo, y volvemos al hecho de que son humanos, ¿no? Por más Claro. que tengas tantos años de experiencia, que quieras bloquear lo que se está diciendo en las tribunas, pues de repente que no te hierva la sangre, que te estén grite y grite y diciendo de cosas, que voltees y les digas, oigan, ya bájenle. Y como de que ya ahí está, si a uno igual, imagínate, yo creo que igual a ti te ha pasado de que, no sé, dicen cualquier barbaridad y tú es como, no sé, nada que ver, la verdad. Pero, en fin, ESPN México, estás bastante años y después regresas, pero ahora regresas obviamente con ESPN a California. Igual platícame cómo fue esa transición. Sí, después de estar en la Ciudad de México, que fue gran aprendizaje, lo que decíamos, lo que viví tanto personalmente como profesionalmente, de ver cómo se hacían las cosas, de tener estas oportunidades de viajes, coberturas, shows en vivo. Ya me entraba esta parte también buscando mi desarrollo y mi crecimiento profesional, de poder tener otro tipo de coberturas, estar de nuevo cuenta involucrada con otros deportes, porque claro que estando en la Ciudad de México principalmente todo lo absorbía la Liga Mexicana, estar cubriendo los equipos del fútbol mexicano, entonces más allá de cuando se presentaban estas oportunidades de la Fórmula 1, del partido de NFL, también cuando estuvo en el Estadio Azteca, pues era una vez al año. Y pensando en esa posibilidad de crecimiento, de lo que quería a futuro, tanto en mi vida personal, de dónde me veía a la larga, y profesional para seguir en ese camino con otras oportunidades, pues es cuando ya sentía que mi capítulo, mi tiempo en la Ciudad de México ya había terminado y que buscaba un cambio, no sabía bien cómo se iba a acomodar, y ya hablando de esta inquietud con los jefes, se dio la oportunidad y supe que necesitaban un reportero aquí en Los Ángeles, que se había abierto esa plaza, y entonces pues obvio yo levanté la mano y dije, yo quiero, porque si había un lugar al que yo hubiera querido venir y regresar, además digo, a California, al sur de California, era precisamente Los Ángeles, que era algo conocido para mí, cerca de casa, una ciudad que siempre me ha encantado, los equipos que había aquí en ese momento. Además, hablando de las cosas que quería lograr, dije, Los Ángeles cada vez tiene más equipos, Los Ángeles va a tener un Super Bowl, va a tener Juegos Olímpicos, un Mundial, en fin, entonces pues fue el momento idóneo y la decisión adecuada en ese momento para mí. ¿Qué me dirías tú que ya viviste y bueno, que lo estás viviendo todavía? ¿Cuál es la diferencia de trabajar en México y en Estados Unidos? Además de, como ya lo comentaste, que trabajas en diferentes deportes, más estando acá en Estados Unidos, que en México es más Liga MX. ¿Cuál dirías que es otra diferencia, no sé, en cuanto a logística, operaciones, deportistas, medios? No sé, ¿cuál dirías que son como las principales diferencias? Sí, pues no deja de ser otra cultura, entonces pues ves esas diferencias en cuanto a la calidad de vida, el tema de cómo se manejan los equipos, la organización que hay en los eventos, el orden y la estructura a la hora de hacer los calendarios de entrenamiento, de partidos, cómo son los procesos, desde cómo vas a pedir las acreditaciones para los eventos, cuál es el calendario de cuando hay práctica abierta a los medios, cuando hay atención, cuando hay conferencias, cómo puedes pedir alguna entrevista. En fin, creo que simplemente la logística y la manera de hacer las cosas es diferente por cultura, creo, de cómo se hace en Estados Unidos a cómo se hace en México, y que llevan un poquito más ordenado, ¿no? Como ese proceso con cada uno de los equipos, y que también el atleta en Estados Unidos entiende que muchas veces digo, es parte de y está en los contratos, y que tienen que hablar con los medios, es un poquito más pues ya lo ¿Accesible? conocido para ellos, y que así es el sistema, y entonces sí luego siento que tienden a tener más esa apertura o esa flexibilidad, porque así está establecido, eso es lo que conocen y así es en cada liga, donde
pues así lo manda la NFL, así lo manda la NBA, la MLS, en fin. Y entonces eso me gusta porque al final te permite desarrollar tu trabajo, ¿no? Que eso es lo que queremos. ¿Y qué tan cercano, obviamente al final de cuentas es la misma empresa ESPN, qué tan cerca se trabajan, por ejemplo, tú estando en California, en Los Ángeles, con ESPN México? ¿O es solamente, no sé, en algún reportaje especial, si se está hablando de Carlos Vela en LAFC o etcétera? No, trabajamos siempre de la mano, digo, es la misma empresa a final de cuentas, entonces todo el material que se genera para todas las regiones, quien lo necesite o a menos que haya un pedido en particular, pero si yo voy a estar haciendo una cobertura y México necesita algún enlace para sus programas, lo pueden pedir y viceversa. Es ahora sí que el mismo equipo a final de cuentas y sigue habiendo esa colaboración. Oye, pero supongo que ahí en California, pues como dice, tienes equipos de sobra y ahora en tu ciudad se viene de San Diego en la MLS, que bueno, yo no sé qué tan fan seas de la MLS en sí de la liga, pero bueno, ese es un paso muy grande y además que el Chucky va ya está ahí. Sí, claro, sabes que me voy a ir al final porque ya es lo que me toca cubrir o lo que más puedo cubrir en cuanto a fútbol se refiere, evidentemente los fines de semana, entonces me he vuelto fan de la liga. Ahora veo más MLS que Liga MX, curiosamente, fuera de cuando ya se están enfrentando cada vez más, ya sea en la CONCACAF, la Leagues Cup, lo que sea, pero ahora es más cercano el estar en esa cobertura de los equipos de la MLS y sí, ya va a haber un equipo nuevo en San Diego, sin duda los reflectores y la nota ahorita con todo lo que va a hacer Chucky en su nuevo equipo, eso nos va a dar muchísimo también en cuanto al contenido para nosotros en todos los canales de ESPN, que obvio es una figura para México y para Latinoamérica que atrae y que San Diego lo sabía, obviamente, y más estando en esa región, vieron el éxito que fue con Carlos Vela aquí en Los Ángeles y poder seguir un poquito ese camino. Quiero que Katia Castorena ahorita se comprometa en el canal y me diga todos sus equipos favoritos de todos los deportes, fútbol, soccer, fútbol americano, MLB, MLS, Liga MX, de todos. Quiero que te comprometas aquí, a ver. Ay, pues, y mira que no es por zafarme, pero sí, lo único en esta carrera es que sí vas perdiendo un poquito como ese elemento del aficionado. Digo, obviamente sigo teniendo mis equipos, pero de verdad, a veces ya no es como antes, o sea, ya no tanto como antes que te ponías más loco, pero pues sí, Liga MX, Cholos, MLB Padres, yo soy así como de la región, ¿no? NBA, Lakers, MLB, no, ya dije MLB Padres, Chargers o eh, Rams. Chargers. Obviamente también por San Diego, pues siempre he ido a los Chargers, aunque luego pues como siempre me hacen enojar, ahora en Bastante. los playoffs ya estaba yo diciendo, ya le voy a ir a los Rams, ahora ya no le voy a ir a los Chargers. Que mira Ya, que ya. los Rams, o sea, los Rams sí les he adquirido un cariño estando aquí en Los Ángeles. Dije, bueno, es la otra conferencia, tampoco es como que les deseo el mal, así que también me están ganando un poco los Rams, pero obviamente mi equipo siempre los Chargers. Y Es el ahora equipo, creo que es el equipo que más me ha hecho sufrir en la vida. bueno, igual los padres, yo creo que te hicieron sufrir ahorita mucho en esta pasada postemporada, ¿no? Ay, sí, pues los padres, porque cuando parecía que tenían un super equipo para competir, lo malo es que están en la división de los Dodgers y siempre hay que pasar por los Dodgers y competir con Los Ángeles, por más que le hayan invertido dinero, pues es difícil cuando esa nómina es una cosa de locura. Ahorita en la temporada baja uno ve todavía todo lo que están haciendo los Dodgers y ahora los padres al contrario han dejado ir estrellas, están buscando prospectos y entonces ya no sé qué va a pasar, pero bueno. Te hacen sufrir bastante. Y ahora en MLS, supongo que le vas a ir a San Diego. O bueno, de los equipos que te gustaría ver más a San Diego, ¿no? O a Galaxy o LAFC. Sí, puede ser, pues es que
Ahí es dividido porque me toca, pues aquí cubrir a los dos equipos de Los Ángeles, ahora le sumamos a San Diego, igual y sí, ya me tocó colaborar algunas cosas con San Diego, ya me mandaron también de la mercancía, me están buscando ganar. Te están comprando ya, ¿eh? Sí. Oye, y igual algo que me gustaría tocar rápidamente, Juegos Olímpicos, que estuviste en París 2024. ¿Cómo es la experiencia de vivir unos Juegos Olímpicos en una capital del mundo y sobre todo un evento pues de los más importantes en los cuales cubres tantos deportes? Sin duda, creo que lo mejor de esta experiencia de los Juegos Olímpicos fue precisamente que fueron en París, porque tener la oportunidad de estar en esa ciudad magnífica casi un mes, creo que es algo sin igual y que pude disfrutar el poder estar caminando o yendo en bici de un lugar a otro y voltear y ver la ciudad. Creo que los Juegos Olímpicos o la organización de estos Juegos Olímpicos lo hizo muy bien, aprovechando precisamente el marco de la ciudad de París y poder mostrar los lugares emblemáticos. Creo que así lo planearon y fue muy exitoso en ese sentido de poder ver el voleibol bajo la Torre Eiffel, la inauguración en el Sena, en los estadios, súper especial, por ejemplo, ver a Estados Unidos femenil ganar la medalla de oro en la casa del PSG. No sé, como que toda esa parte sí fue muy especial. Algo muy diferente a lo que me había tocado cubrir, porque no me había tocado cubrir uno de estos eventos grandes. Y sí, es muy distinto el estar yendo de una disciplina a otra, con todo y que, bueno, sí he de aceptarlo, que no tenía yo acceso a todo, porque es peculiar con el tema de los derechos, y si no eres de las televisoras, evidentemente que tienes derechos, pues no, hay ciertas cosas que no puedes hacer y no tienes acceso, algunas que tenía que tener acceso con boleto como aficionada para poder ver el evento, y después hablar de ello. Teníamos un set de ESPN en un edificio, entonces sí te limitan en ciertas cosas de lo que puedes hacer, pero por eso diría que lo más bonito fue estar en París. Claro, estar ahí en sí como experiencia de estar en la ciudad, en el país. Katia, tengo un par de preguntitas rápidas aquí para ti que me gustaría que nos contestaras. Tú me dices si estás lista o no. Te voy a Okay. comprometer un poco, ¿eh? A ver, A ver, eh, ganador de este Super Bowl, ¿Chiefs o Eagles? voy a decir Eagles porque, digo, es la revancha para ellos de hace 2 años, y para mí, con todo y que los Chiefs ya están en el Super Bowl y toda la temporada hemos dicho de que no están al 100% y la ofensiva no ha podido producir como los veníamos viendo, han encontrado maneras de ganar, y crédito a los líderes que tienen, a Andy Reid evidentemente, pero creo que ahora Filadelfia tiene el factor Saquon Barkley, es que es simplemente espectacular, y ese juego terrestre, así que no sé, los estoy viendo fuertes, así que creo que Filadelfia, Saquon Barkley, MVP. El mejor corredor de toda la liga, a mi parecer, pero me duele porque yo estando en Missouri me duele que diga Eagles, pero bueno, no Ya pasa sé, nada. perdón, Ahí lo perdón. dejamos. Ya sé, y Ahora, Patrick Mahomes estando tan cerca de algo tan histórico, pues no lo podemos descartar, porque nunca puede. Ya sé que si algo debimos haber aprendido con Brady, con los Patriots, es que no les puedes apostar en contra, así que claro, no les debería apostar en contra a los Chiefs y a Mahomes, pero bueno, veremos. ahora que no está Checo Pérez en Fórmula Uno, ¿cómo le va a ir a Verstappen en general y va a seguir siendo el mismo ganador en esta temporada 2025? Pues
creo que van a salir a relucir los problemas que hay internos en Red Bull. Ya es la primera temporada con un auto que no va a haber diseñado Newey, su genio de la aerodinámica. Varias personas importantes del equipo se fueron y creo que va a ser interesante porque ya sin Checo, al que le habían cargado toda la responsabilidad, basta ver también lo que le costó a Max, siendo Max Verstappen fuera de serie, y cómo le costó volver a ganar. ¿Cuántas carreras estuvo sin subir al podio antes de que regresó a un podio, creo que en Brasil, después de ese manejo espectacular en esas condiciones? Pero si a Max Verstappen le costó tanto y después, claro, encontró la manera y buscaron darle todo el apoyo, no sé, tengo mis dudas de cómo va a ser esa historia y por qué no después para, creo que es 2026 o 2027, que tiene la posibilidad de salir, capaz si Max luego lo vemos irse a otro equipo por ahí. Hay un rumor de que ahí que Aston Martin lo quiere por una cantidad billonaria. Pues pero bueno, es eso que ya lo veremos aparte, en un ¿a futuro. dónde se fue Newey cuando ahora que dejó Red Bull? Precisamente a Aston Martin, y él va a desarrollar ese auto, entonces sí es un punto Ojo, a considerar. ojo con eso. La Ojo otra, ahí. ahorita como va la NBA, todavía falta un par de meses. ¿A quiénes ves llegando a las finales? ¿Qué equipos? Digo, sigo viendo, creo que a Boston fuerte cuando uno voltea a ver digo, sin descartar lo que Milwaukee también está haciendo, creo que puede ser ahí interesante, pero Boston aún tiene la base, sus estrellas bien dirigidos, creo que Boston va a seguir peleando y si puede llegar. El oeste siempre es más complicado porque hay creo que equipos muy buenos y que ya a la hora que llega el play-in, incluso los que terminan calificando más abajo se van colando, porque si ahorita vemos que Maverick no está tan bien, capaz y que vuelven a cerrar fuerte y se cuelan ya teniendo a todos al 100% con la contratación que hicieron de Klay Thompson mandando un mensaje. Ay, no sé, el Thunder también está No compitiendo, era no sé, bien. el oeste me genera más dudas. O sea, ya a la hora, el Thunder anda bien, pero ya a la hora de esa experiencia de playoffs, creo que no podemos descartar a los que tienen estos líderes, ¿no? Como Denver, como Dallas, digo, mismos Lakers, ¿no? Que no creo que para finales, pero pues, ¿por qué no van a estar ahí también dando algo de pelea? No sé, el oeste me genera más dudas. Eso estoy de acuerdo contigo. Ligas mayores de béisbol, eh, altas probabilidades de que Dodgers vuelvan a ser campeones. Sí, claro. Creo que va a iniciar una época dorada de los Dodgers porque así le están inyectando dinero. Tienen a Otani y compañía que, digo, empezando por Otani, ¿no? Que es Sí. fuera de serie. Ahora que va a volver a lanzar, vamos a ver también esa faceta. Creo que vamos a ver en los siguientes años a los Dodgers, así como a los Chiefs. El nuevo japonés que ahorita se me olvida su nombre, pero igual un fuera de serie que acaban de Sí, traer. Rocky, sí. Rocky, sí. Bueno, después te iba a preguntar otra cosa, pero ya por último, para cerrar estas preguntas, selección mexicana en Mundial 2026, ¿tu participación será? Uy, no tengo altas expectativas. Espero y no sea el caso, pero honestamente creo que la federación va de mal en peor. No hay ahorita una estructura, tampoco veo en ese cambio generacional del talento joven que viene, no sé, no los veo por una buena línea. Ojalá y me equivoque, ¿no? Pero ya siento que está el mundial cada vez más cerca y no me convence mucho la selección. O sea, creo que o sea, cuartos a lo mucho, que siempre encima ahora vamos a ver más equipos, pero es que no veo, o sea, si octavos o ya si les va muy bien cuartos por el tema de estar cercanos a casa y en casa algunos partidos, o sea, no creo que más allá de eso.
Sí, la verdad es que el panorama para la selección mexicana me duele porque obviamente siendo mexicano yo quiero que les vaya bien, pero eso lo hablaba ayer igual con otro colega, decían no se ven las cosas nada bien. Pero bueno, ya para finalizar, Katia, dos cosas. Eh, ¿Qué se viene para Katia Castorena? Yo sé que tu agenda está ocupadísima con tantos eventos que vienen, pero ¿qué se viene para ella? Muchos eventos, Mundial, Juegos Olímpicos en Los Ángeles. Y la otra es algo que me gusta hacer en este canal, es los invitados claramente que tengo, en este caso tú, una persona muy exitosa, mujer, en una industria donde su porcentaje es menor. ¿Qué mensaje le puedes dar a todas las personas, sobre todo a las mujeres, cuando están pasando por una situación difícil, cuando están a punto de rendirse? ¿Y por qué deben de seguir? ¿Por qué deben de ser resilientes? ¿Por qué Katia Castorena ha conseguido ese éxito como lo ha tenido ahorita? ¿Por qué ha ido más allá del juego? La primera parte de lo que viene para mí, ahorita me voy a estar enfocando en la cobertura de los equipos en Los Ángeles. Como ya decíamos, la MLS está por arrancar, el equipo nuevo de San Diego con el Chucky, ver toda esa expectativa. Este año en Estados Unidos, digo, también va a venir después la postemporada de la NBA, el Mundial de Clubes que va a haber en Estados Unidos, así que seguro por actividad no paramos en los siguientes meses pensando en esas historias, esos preparativos también de lo que va a ser el Mundial, poder comenzar con esos especiales. Y el mensaje que les daría es, además de no rendirse, el siempre voltear a tu interior y recordar si esto es lo que quieres, recordar por qué iniciaste, recordar qué es lo que te gusta, qué es lo que te mueve, qué es lo que te da alegría y apegarte a eso, ¿no? Al final, creo que yo he podido en parte conseguir lo que he conseguido, uno porque soy aferrada y resiliente y no me gusta rendirme, ya estoy insistiendo y entendiendo que no todos los días, luego vemos esas grandes coberturas, esas posibilidades, obvio, no todos los días es así, ¿no? Es como estos atletas que hablamos, es esas pequeñas cosas en el día a día donde a veces tenemos que ir a grabar aún con nuestro celular o con lo que se pidan, pero siempre estar buscando, ¿no? Esas historias, esa noticia, el siempre cultivar esa hambre para seguir adelante. Entonces creo que siempre regresar a tu centro, que todos somos diferentes, todos tenemos distintas metas, distintas ambiciones, distinta pasión y siempre voltear hacia nosotros mismos y encontrar pues qué es lo que nos da esa energía, qué es lo que nos da esa felicidad y eso es el compás que te va llevando por el camino. Katia, pues muchísimas gracias, primero que nada por el mensaje y también por supuesto por tu tiempo, por compartir todas estas historias, estas anécdotas y pues sobre todo tu historia de vida. Yo te lo digo, la verdad te lo dije cuando nos conocimos, eres un referente en esta industria y nada, espero podamos coincidir pronto, pero muchas gracias, Katia. Muchas gracias por la invitación, un gusto y aquí estamos cualquier cosa. Perfecto, pues ahí lo tienen amigos de Beyond the Game, de Más Allá del Juego, la entrevista con Katia Castorena y bueno, queden pendientes porque en los próximos episodios también se vendrá buen contenido. Nos vemos.